Para él, el mundo en el que vivimos, es el peor de los mundos posibles. La vida, un largo sufrimiento cuyo único antídoto es el arte. Fue arrogante, misógino, antiesclavista, misántropo y pregonó la moral del compasivo. Hoy vamos a ver la apasionante figura del filósofo Arthur Schopenhauer. Schopenhauer nació en 1788 en Danzig, actual Polonia, aunque entonces formaba parte del Imperio Prusiano, de Alemania. Su padre fue un rico comerciante que trató de inculcarle al joven Schopenhauer las habilidades para hacer fortuna, pero aunque se formó tímidamente en ellas, se inclinó más por la herencia intelectual materna, ya que su madre, Johanna Henriette, era una mujer liberal y de una gran cultura que llegó a ser una escritora reconocida, lo que era algo revolucionario para la época e influyó en esa vena humanista de Schopenhauer. No obstante, Schopenhauer adoró siempre a su padre, llegando a repudiar a su madre con el discurrir de los años. En 1793, poco antes de que Danzig fuera anexada a Prusia, la familia se trasladó a Hamburgo, buscando mayor seguridad económica para los negocios de su padre. En 1797 nació su única hermana, Adele Schopenhauer, que también llegó a escribir algunas obras, aunque quedó ensombrecida por la fama de su madre y de su hermano. Los años 1803-1804 son determinantes en la vida del joven, que viaja en un tour sabático de más de un año con sus padres por Europa, aprendiendo inglés y también francés y conociendo lugares como Inglaterra, Francia, Suiza o los Países Bajos. El padre lo llevó a este viaje para motivarlo a que siguiera en cierto modo la carrera de empresario y para que tomara conciencia de que con el dinero uno compra su libertad y vive una vida desahogada con lujos y experiencia que el simple intelectual y pobretón no puede vivir. El padre pues no le gustaba mucho aquello de que fuera intelectual. Un hecho determinante en la vida de Schopenhauer fue la muerte de su padre en 1805, cuando contaba con 17 años. Desde ese instante es verdad que el filósofo pudo liberarse del deseo paterno de convertirse en un hombre de negocios y se inclinó por su vocación intelectual, abandonando pues los estudios comerciales y dedicándose al mundo académico, al mundo de la formación intelectual. Se ha dicho que el padre era un comerciante obsesionado con la riqueza y la libertad, que se negó incluso a hacer negocios con el rey de Prusia para no tener que depender de él, y que su muerte, la muerte de su padre, posiblemente por un suicidio por el estrés al que lo sometía el mundo de las finanzas y del capital, pues sembró el germen para que el pesimismo de Schopenhauer aflorara, Ahí estaría la raíz de su pesimismo. Su padre le dejó una gran herencia para que no tuviera que trabajar en su vida y se pudiera dedicar al trabajo intelectual. Tras abandonar los estudios mercantiles, se matriculó en medicina en la Universidad de Gotinga en 1809. No obstante, allí bajo la influencia del profesor de filosofía Schulze, se inició en el estudio de la filosofía porque se vio en cierto modo deslumbrado por las lecturas de Kant y de Platón. Así que en 1811 abandonó la medicina y decidió mudarse a Berlín para estudiar filosofía, pero salió de allí un tanto decepcionado de la Universidad de Berlín con las enseñanzas de los profesores más laureados, más en boga, porque no estaba de acuerdo con aquellas enseñanzas, pero salió con una gran formación humanística. Su estancia en Berlín se vio truncada por la invasión napoleónica, lo que obligó a Schopenhauer
a retirarse a Rudolstadt, al centro de Alemania, ¿no? En aquel lugar terminó su tesis doctoral, titulada sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, lo que le valió el título de doctor por la Universidad de Jena. Luego pasará algún tiempo en Weimar, donde ya llevaba sentada su madre pues casi una década, habiendo logrado atraer a su salón a lo más intelectual, lo más granado de la sociedad de la ciudad. Johanna destacó como escritora de novelas sentimentales, pero también como una gran anfitriona, ganándose el favor y el respeto del hombre más importante culturalmente de la Alemania de su tiempo y uno de los más grandes de la historia cultural alemana, Goethe. Esto quizás puede ser porque Johanna acogió a la esposa del escritor con amabilidad y trato favorable cuando el resto de la sociedad la rechazó por ser una simple criada. La relación de Schopenhauer con su madre se rompió en 1814, debido sobre todo al carácter pesimista y egocéntrico del filósofo, que siempre quería llevar la razón en todo y trataba de imponer su arrogante razonamiento. Las personalidades chocaban al completo, ya que además Johanna era una mujer con una vida social muy activa, muy simpática, que gustaba de ser halagada por otros hombres, cosa que encolerizaba al filósofo porque no le guardaba el luto debido a su difunto padre. La propia madre fue quien cortó la relación, como hemos dicho, en 1814, y le entregó la parte de la herencia que le correspondía de su padre, no volviendo a tener contacto hasta la muerte, ya pues prácticamente alguna carta y poco menos. Ella murió en 1838. A pesar de la compleja relación con su madre, fue ella quien le presentó, lo introdujo en el círculo de autores de la talla de Goethe o el orientalista Friedrich Mayer, que lo inició en la filosofía hindú y marcó el futuro del pensamiento de Schopenhauer, pues en esa fusión de la filosofía occidental y oriental es en la que va a asentar Schopenhauer su pensamiento. En 1816 publica Sobre la visión y los colores, una obra relacionada con el mundo de la óptica que surgió con motivo de sus estudios con Goethe, obra que pensaba, ¿no?, que le haría ganarse el respeto de todos, pero no logró acaparar mucha atención, incluso terminó por enfriar su relación con Goethe porque en cierto modo despreció a Goethe y publicó por su cuenta pues como una superación de la obra de Goethe, ¿no?, basándose en sus principios. A pesar de que Goethe continuó ignorando su trabajo, la devoción de Schopenhauer por Goethe nunca decayó, considerándolo junto a él y a Kant como los tres grandes genios de Alemania: Goethe, Schopenhauer y Kant, ¿no?, decía el propio Schopenhauer. Debemos recordar que una sola reseña de Goethe en algún periódico podían haberle abierto muchas puertas a Schopenhauer, pero Goethe lo ignoró. En 1819, tras más de 5 años de redacción, publicaría la que sería su obra cumbre, El mundo como voluntad y representación, que luego ampliaría en 1844. La obra, como la de otros muchos grandes autores genios, fue un fracaso en sus inicios y apenas se vendieron algunos ejemplares. Entre los años 1818 y 1819, Schopenhauer viajó por Italia y visitó las ciudades de Florencia, Roma, Nápoles y Venecia, ¿no?, conociendo ese arte de primera mano y aprovechando ese tiempo también para perfeccionar el italiano y su cultura clásica. Recordemos que para Schopenhauer ese arte que contempla en Italia es el único antídoto contra el sufrimiento. Por aquellos años, en 1819, también se inicia Schopenhauer en sus aventuras amorosas. Parece que estuvo enamorado de una tal Flora Weiss,
que lo rechazó por viejo, ya que ella tenía 17 años y él 30. También hay constancia de otras relaciones, una bailarina, una tal Caroline Richter, que le era infiel sistemáticamente, ¿no? Y eso melló el carácter de Schopenhauer. Otro romance breve fue en un viaje a Italia, y allí conoció a Teresa Fuga, por la que no se atrevió incluso a conocer a Lord Byron, por temor a que el guapísimo poeta le quitara a esta joven Teresa, porque en un paseo Teresa vio a Byron y alabó su belleza. De eso se arrepentiría con los años, ¿no? De no conocer a Byron. Pues Byron lo habría recibido con amabilidad al ir recomendado nada más y nada menos que por Goethe, porque Goethe le dijo que cuando fuera a Italia fuera de su parte a Lord Byron. A esta lista de relaciones amorosas hay que unirle otras con prostitutas y otras mujeres que parece que no lo quisieron. De ahí posiblemente ese rechazo, ese odio hacia el género femenino y ese desprestigio del amor romántico, cosa que parece que pudo replantearse al final de sus días al tratar con la joven escultora Elizabeth Neil, que mostró, quizás por vez primera, un respeto reverencial y un aprecio por el autor. Al sentirse adulado por la joven, quizás la opinión sobre el género femenino cambió, pero se quedó en el tintero, ya que llegó a afirmar en sus últimos días de vida que aún no había dicho todo sobre las mujeres, pero se murió sin escribir eso que tenía que decir. Volviendo de nuevo a la vida intelectual, en 1919 obtuvo el puesto de profesor en la Universidad de Berlín. Allí destacó por su antagonismo y su crítica a otro peso pesado de la historia de la filosofía que estaba allí, Hegel, que era ya un viejo afamado y profesor, un catedrático de esta universidad, contra el que trató de competir por los alumnos infructuosamente. Recordemos que los alumnos eran quienes pagaban las clases. Si no tenías alumnos, no cobraba. Los profesores enseñaban sus propias ideas, no un temario definido en un plan de estudio como hoy en día. Y es ahí donde Schopenhauer, en esas ideas propias, pensó que con su teoría iba a revolucionar el mundo académico, el mundo universitario, y que todos iban a endiosarlo y que iba a desterrar por fin las ideas vacías de otros profesores como Hegel. Es más, en un ataque de soberbia y seguridad, programó las clases a la misma hora que Hegel para tratar de robarle los alumnos y para destruir su filosofía que llamaba barata e insignificante. Aquello que decía Hegel era solo palabrería y conceptos vacíos. Pero ¿cuál fue el resultado? Un fracaso. Mientras a las clases de Hegel asistían unas 200 personas y estaban completamente llenas, a las de Schopenhauer no iban más de 2 o 3 alumnos, e incluso llegó a quedarse sin alumnos matriculados. Pero es algo normal. Frente al pesimismo de Schopenhauer y su antinacionalismo, Hegel ofrecía nacionalismo alemán y optimismo filosófico. En 1831 se muda a Frankfurt huyendo de una epidemia de cólera. Tras varios fracasos en su vida escolar, pues su vida académica en la universidad, decide abandonarla ya completamente, pero mantendrá siempre un odio visceral por los profesores de filosofía, por haber sido incapaces de comprender sus doctrinas. En Frankfurt pasará ya el resto de su vida. Allí llevará una vida modesta, siempre en compañía de sus perros, que eran caniches, y pasando sus días, sus horas, escribiendo y leyendo en su biblioteca. La vida social era escasa, aunque salía constantemente a dar paseos y siempre se lo podía ver comiendo en el hotel de los ingleses. En esos años, en Frankfurt, dio a la imprenta la segunda parte del Mundo como voluntad y representación, fundamentos también de la moral, otra de sus obras, y en 1951 Parerga y Paralipomena, obra con la que por fin
consiguió la atención y el reconocimiento en vida que tanto llevaba deseando, que tanto le había costado. Los últimos años, los del éxito en vida, que fueron verdaderamente muy pocos, el carácter del filósofo parece que cambió, porque ahora ya era requerido y era venerado por una corte de discípulos. Y ahí dicen que aceptaba de buena gana su compañía, sobre todo para recibir los halagos. Por fin había sido comprendido, por fin empezaba a ocupar el lugar que siempre pensó que merecía. Schopenhauer murió de un paro cardiorrespiratorio el 21 de septiembre de 1860. Ahora que ya hemos trazado grosso modo su vida, vamos a ver en los siguientes vídeos su pensamiento radical y pesimista, su forma de entender el arte como antídoto para este mundo como el peor de los mundos posibles en el que vivimos. ¿Cómo enfrentarlos? Nos da las claves en su filosofía. El pensamiento filosófico de Schopenhauer se encuentra expreso en su famosa obra El mundo como voluntad y representación, que como ya vimos en el otro vídeo, consta de dos partes escritas con más de 20 años de diferencia. Antes de entrar de lleno en su filosofía, suscríbete a nuestro canal si aún no eres seguidor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la base de toda su filosofía, de la de Schopenhauer, es Kant, a quien él pone por encima del resto de los filósofos y considera uno de los más grandes genios de la historia, pero que dado su carácter arrogante y presuntuoso, el de Schopenhauer, no dudó en corregir a su juicio y mejorar aquello donde para Schopenhauer Kant había errado. Por tanto, el propio Schopenhauer se tiene a sí mismo por superior a Kant, pues es él, Schopenhauer, el que finalmente completa el pensamiento filosófico perfecto. Como el propio título de su obra indica, Schopenhauer entiende el mundo como una representación, no como una realidad. Siguiendo la idea de fenómeno kantiano, pues todo lo que experimentamos y percibimos es una representación en nuestra mente. No conocemos el mundo tal y como es en sí, sino que lo conocemos pues como lo percibimos a través de nuestras percepciones, a través de la empiria, a través de nuestros sentidos. No podemos conocer, por tanto, el noúmeno kantiano o el noumeno, la realidad pura. Tenemos que conformarnos con el fenómeno, no el noúmeno kantiano, sí el fenómeno, su representación a través de los sentidos, pero no la realidad pura. Schopenhauer sostiene que el mundo tiene una doble naturaleza, es tanto representación como voluntad. La representación es la manera en que percibimos el mundo, una construcción subjetiva de nuestra mente, mientras que la voluntad es la esencia subyacente, la fuerza ciega e irracional que constituye lo que sería la verdadera naturaleza de todas las cosas. Si nos adentramos en el mundo como representación, este posee dos mitades, El mundo como representación tiene un doble enfoque, dos mitades esenciales, necesarias e inseparables. Una es el objeto, su forma es el espacio y el tiempo, y mediante ellos, pues, se da la pluralidad. Pero la otra mitad es el sujeto, y no se halla en el espacio ni en el tiempo, pues está entero e indiviso en cada uno de los seres representantes. Eso sí, se limitan. Donde comienza el objeto, cesa el sujeto. Para Schopenhauer, el sujeto es quien conoce todo y de nada es conocido. Él es, por tanto, el soporte del mundo, el sujeto. También es la condición general y siempre supuesta de todo lo que se manifiesta, de todo
objeto? Pues lo que existe solo existe para el sujeto, ¿no? Esta es una frase clave. Lo que existe solo existe para el sujeto. Este sujeto está inserto en el espacio y en el tiempo, mediante los cuales se da la pluralidad. Para Schopenhauer, la pluralidad de los objetos y fenómenos que percibimos es una ilusión. Esta ilusión es el resultado del velo de Maya, un concepto que ya vimos en vídeos anteriores y que tomó de la filosofía hindú y que nos hace ver el mundo como una multiplicidad de cosas separadas y distintas que son falsas. Por tanto, esta percepción de nuestros sentidos o que nuestros sentidos hacen a través del velo de Maya es engañosa, porque en el fondo todas las cosas son manifestaciones de una única realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La voluntad. Como vemos, Schopenhauer fusiona lecturas de la filosofía occidental, con Kant y Platón a la cabeza, sobre todo, ¿no? Pues sabemos de sus lecturas de Kant, ¿no? Y también con sus lecturas orientales, sobre todo el hinduismo, como ya vimos en su biografía. Pero, ¿qué es realmente la voluntad? La voluntad es la esencia fundamental y subyacente de todo lo que existe. Es una fuerza ciega, irracional y sin propósito que se manifiesta en todos los fenómenos del mundo. La voluntad se manifiesta como el ser en sí del propio cuerpo, como aquello que ese cuerpo es, además de ser objeto de la intuición o representación, ante todo en los movimientos voluntarios de ese cuerpo. No, se representa sobre todo en los movimientos voluntarios de ese cuerpo, en la medida en que estos no son más que la visibilidad de los actos de la voluntad. El conocimiento de la voluntad no es separable del conocimiento del cuerpo. Schopenhauer afirma que yo no conozco mi voluntad en su conjunto como una unidad, no la conozco completamente en su esencia, sino exclusivamente en sus actos individuales, o sea, en el tiempo, que es la forma del fenómeno de mi cuerpo como cualquier objeto. Por eso el cuerpo es condición del conocimiento de mi voluntad, de ahí que no pueda representarme esa voluntad sin mi cuerpo. Por tanto, la voluntad ligada totalmente al cuerpo. En los seres humanos, la voluntad se manifiesta como deseos, como impulsos y emociones. La voluntad no es sólo el deseo consciente, sino una fuerza más profunda y fundamental que impulsa todas nuestras fuerzas, acciones y nuestros comportamientos. ¿Qué sucede al morir? Pues al morir la forma individual perece, pero la voluntad subyace, persiste. No hay un alma individual que sobreviva después de la muerte en el sentido tradicional. La muerte es vista como la disolución de la individualidad, mientras que la voluntad, como principio fundamental, va a permanecer según Schopenhauer. Es por ello que la voluntad es la fuente de todo sufrimiento, porque siempre deseamos y buscamos, y nunca estamos completamente satisfechos, lo que lleva a una constante insatisfacción y a un constante sufrimiento. La felicidad, según Schopenhauer, es solo una breve y efímera liberación del dolor y no una condición permanente. Cuando los deseos se satisfacen, la sensación de felicidad es momentánea y pronto va a ser reemplazada por nuevas insatisfacciones. Es por ello que el mundo se le presenta a Schopenhauer como el peor de todos los mundos posibles. En su filosofía, pues vemos que el pesimismo es la carga fundamental, puesto que la voluntad siempre se termina imponiendo y nos hace caer en el sufrimiento. Por eso es el filósofo pesimista. Cuando se satisface un deseo, surge inmediatamente otro
manteniendo así ese ciclo del sufrimiento. Esto desemboca en que la existencia oscila entre el dolor y el tedio. El dolor surge de los deseos insatisfechos y las carencias, mientras que el tedio emerge cuando esos deseos están momentáneamente satisfechos, dejando un vacío que pronto es llenado por nuevas ansias y necesidades. La lucha por la supervivencia y la reproducción es brutal e implacable, y el sufrimiento de los individuos no tiene ninguna importancia en el gran esquema de la voluntad de la vida, donde unas especies luchan pues unas contra otras para imponer cada una su voluntad. Y aunque el hombre, dice Schopenhauer, que se impone sobre el resto de las especies naturales, luego pues termina convirtiéndose en un propio devorador de sí mismo, ¿no? Recordemos que usa el famoso "el hombre es un lobo para el hombre" para describir cómo la voluntad nos hace que nos devoremos. En esa línea, la raíz de la injusticia radica en el egoísmo humano. Las acciones injustas pues son aquellas motivadas por el interés propio, sin consideración por el sufrimiento que causas a los demás, ¿no? Que se causa al prójimo. Aunque él se declara antinacionalista y está en contra del Estado y pide que se deje al hombre libre, sí que termina aceptando al Estado, pues que el Estado tiene que controlar la violencia entre los hombres, ¿no? Como un mal menor. La única forma de evadirse momentáneamente o sustraerse de la voluntad es mediante el arte, a través de lo sublime. El placer por lo estético se debe a que mediante esa experimentación nos olvidamos de la individualidad y de nuestra voluntad y nos convertimos en un sujeto puro del conocer. Con ello, dice Schopenhauer, que nos elevamos por un momento por encima de todo querer, de todo deseo, de toda preocupación, es decir, que nos liberamos de nosotros mismos y solo entonces llegamos a la verdadera esencia de las cosas, ¿no? Contemplamos las ideas al estilo platónico. El arte es el liberador del sufrimiento. Schopenhauer no destaca solamente a la pintura, a la poesía o a la música como arte, sino también a la propia escritura o la filosofía, ya que él mismo se tiene como un artista que crea arte a través de conceptos o ideas. Él es el gran artista, ¿no?, dentro de su filosofía. Schopenhauer parece que dedicaba también todos los días un rato a tocar la flauta, como una forma de evasión, seguramente pues buscando esa forma de escapar de la realidad. Para escapar también de la voluntad, Schopenhauer propone la vida del santo o del asceta. Solo éste logra liberarse de este ciclo de deseos y sufrimientos, como manifiesta, ¿no?, el hinduismo. La vida ascética es vista como una negación de la voluntad de vivir, una forma de trascender la naturaleza y los impulsos humanos básicos. La compasión surge de la comprensión de que todos los seres compartimos la misma esencia de la voluntad y por tanto compartimos el mismo sufrimiento. Schopenhauer no creía en una supervivencia personal del alma individual después de la muerte, ni tampoco creía en un más allá al estilo tradicional. Según él, la individualidad es una manifestación de la voluntad en el mundo fenoménico, en el mundo de los sentidos, y con la muerte del cuerpo físico esa manifestación particular de la voluntad cesa, pero la voluntad como esencia universal permanece indestructible. Por tanto, el alma individual para Schopenhauer es una manifestación, digamos, transitoria de una realidad más profunda y universal, tendiendo a que todo es una misma cosa. El uno, la esencia, en cierto modo, la relaciona con las filosofías hinduistas, pero también con esa filosofía de las ideas de Platón.
La vida ética, según Schopenhauer, implica la renuncia a los deseos y placeres mundanos, adaptando una actitud de ascetismo y desapego. Digamos que aquí hereda, como hemos dicho anteriormente, parte de la filosofía platónica, el rey filósofo de la República, aquel que se ha iluminado mediante las ideas perfectas. Desde un punto de vista ético, también Schopenhauer considera la procreación como un acto egoísta y poco reflexivo. Traer nuevos seres, hijos, al mundo, sabiendo que enfrentarán un sufrimiento terrible, es visto como una irresponsabilidad moral por el filósofo. Aunque experimentamos el mundo como una colección de objetos individuales y eventos separados, Schopenhauer argumenta que esta percepción es superficial. En realidad, todo es una manifestación de la voluntad y la pluralidad es simplemente una apariencia. La verdadera naturaleza de la realidad es una unidad subyacente que se expresa a través de la diversidad aparente. La liberación del sufrimiento, según Schopenhauer, implica ver a través de la ilusión de la pluralidad y reconocer la unidad de la voluntad. Este reconocimiento puede llevar a una forma de renuncia y de desapego del mundo material similar a la búsqueda de la liberación en las tradiciones espirituales orientales. A causa de todo esto, Schopenhauer niega también el libre albedrío, la libertad del ser humano, ¿no? Siendo la libertad del individuo para Schopenhauer una ilusión que surge porque no podemos percibir directamente las causas subyacentes que van a determinar o que determinan nuestras acciones. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso por el grueso de la filosofía básica de Schopenhauer. ¿No? En próximos vídeos vamos a analizar y profundizar en conceptos particulares de su filosofía, pero con esto, grosso modo, ya puedes entender más o menos el fuerte del pensamiento de Schopenhauer. Ya sabes, si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.